Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Un gusto saludarlos, verlos, leerlos. A la gente que me está escribiendo ahí, buenas noches a todos. Y bueno, pues antes de empezar, primero pues agradecer a todas las personas que en el transcurso de la semana me estuvieron escribiendo. De verdad, pues parece que la advertencia o la amenaza por el kit que puse en la finalización de la clase anterior, pues resultó bastante útil porque me escribieron bastante. Entonces eso es muy bueno porque pues me pusieron trabajo. Hubo gente que, que mandó preguntas de los cuestionarios que realizan por allá autónomamente y en los cuales pues me pedían que les ayudara pues con las respuestas o en otros casos simplemente las aportaron para que las socializáramos aquí. Entonces, por ejemplo, las preguntas que tengo el día de hoy, que vamos a pasar respecto a las temáticas, pues ya son aporte y contribución de ustedes. Muchas de ellas van a aparecer en la próxima semana, de hoy en 8, cuando veamos el componente de competencias ciudadanas, porque pues más que todo las dificultades de la mayoría están con ese tipo de preguntas, porque pues yo entiendo, es que como son sumamente cascareras, entonces pues sí necesitan un análisis más que preciso de cada una de las preguntas, ¿vale? Entonces, pues al finalizar la sesión vamos a ver los saludos a todas aquellas personas que me escribieron. Vuelvo y les recuerdo, si aspiran o pretenden que se les haga mención al finalizar la sesión o que les alcance a responder antes de la sesión, lo ideal es escribirme a más tardar el día miércoles, porque pues el día miércoles es el día en el que prácticamente estoy elaborando las clases y demás. Entonces ya para la gente que me escribe el jueves ya no alcanza a quedar en esta sesión, sino pues quedan para la otra. Igual yo trato de responderle a algunos en el transcurso de la semana lo que me preguntan. ¿Listo? Entonces ustedes ven ahí lo que dice la diapositiva. Vamos a trabajar unos elementos muy básicos del sistema político y económico internacional. Digo muy básicos porque como ha sido la constante a través de todo el recorrido en esta asignatura que hemos estado trabajando acá, pues el tiempo no nos alcanza como para alcanzar unos niveles de profundización muy grandes, sino que simplemente podemos ver lo básico. Ya cualquier elemento de profundización pues ya corre por cuenta de ustedes. De igual manera ustedes saben que las personas que me han escrito al correo y me han solicitado la bibliografía, pues yo les he enviado el listado. Incluso a unas primeras personas que les envié un listado de solamente 16 lecturas, traté de actualizárselos y ya quedó extendida a 30 lecturas. Son las lecturas relacionadas con la parte de historia contemporánea, la parte de historia de Colombia, la parte de economía y la parte de política, que esas son las lecturas que hemos trabajado ahí. ¿Listo? Em, sí, saludos a todos los que todavía me están saludando por allá, a Miguel, la diva de Colombia, que pues, por ahora parece que está seria, VJD Zambrano, sí, muchas gracias, saludos a todos. Listo muchachos, entonces vamos a empezar. No olviden que el correo sociales y ciudadanas @puntadenacional.co para los que estén interesados, ¿vale? Vamos a empezar. Listo, entonces vamos a definir temporal y espacialmente este proceso eh, del sistema actual. O sea, no nos vamos a ir en una retrospectiva histórica muy amplia ni muy extensa, porque igual en la parte de historia vimos unos elementos que nos pueden servir y que nos sirven de contexto para esta explicación. Entonces nos vamos a ubicar prácticamente en la finalización de la Segunda Guerra Mundial y más precisamente en lo que dice ahí el título de la diapositiva, que es el sistema de Bretton Woods, ¿cierto? Vamos a definir el sistema político y económico mundial actual. Entonces vamos a ver más o menos desde dónde empieza. Si bien en la parte de historia habíamos dicho que por ejemplo la revolución industrial y la revolución francesa eran los elementos históricos que prácticamente determinan el modelo político y económico actual, estos elementos son los que ya lo van a dar como la estocada, como el punto final de lo que es hoy en día. Entonces podemos decir que los procesos revolucionarios del siglo XVII y XVIII se empieza a configurar este modelo, pero solamente hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial es que se va a consolidar. Podemos analizarlo históricamente en el sentido de que en ese momento la perspectiva económica capitalista y
por el lado de lo político, la democracia liberal se vuelven más que hegemónicas, ¿sí? Entonces ya es más que la mitad del planeta regulados por el mismo sistema político y económico. Entonces vamos a ver en el periodo, por ejemplo, del 45 al 91, durante la Guerra Fría, que el comunismo, tanto la parte política como económica, le va a hacer contrapeso a este sistema político y económico. Pero ¿qué sucede? Pues con la disolución de la Unión Soviética en el 91, que se disolvió en el 91, pues prácticamente el sistema se vuelve absolutamente hegemónico, ¿cierto? Entonces el modelo político económico liberal, capital, burgués es el que va a ser el que va a mandar la parada hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ese elemento que vamos a empezar a trabajar con el sistema de Bretton Woods. Entonces, ¿Bretton Woods qué es? Bretton Woods es una pequeña población en Estados Unidos donde se van a reunir los principales países capitalistas en el 44, es decir, un año antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que después del desembarco de Normandía en el 44 y también de las batallas en Leningrado y en Stalingrado, los aliados empiezan a asumir que ya van a ganar. O sea, que solamente tienen que acelerar la marcha y llegar a Berlín. Entonces, en ese momento, ya antes a eso, ellos empiezan a pensar cómo va a ser la organización política y económica de la posguerra. Entonces en el 44, en la pequeña población de Bretton Woods, se van a reunir los principales países del orden de la esfera liberal, burgués, capitalista, y van a definir cuáles van a ser las reglas del juego en términos económicos, ¿cierto? Más adelante las vamos a ver en términos políticos. ¿Listo? Entonces, en primer elemento ustedes ven ahí que en 1944 en Bretton Woods tuvo lugar la fundación de dos organizaciones, ¿cierto? El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, el BIRD, que también es conocido como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? Entonces van a ser las dos instituciones económicas y financieras que van a determinar las reglas del juego económico a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento, el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento o Desarrollo se llama así porque es el banco a partir del cual se va a ejecutar el denominado o el conocido Plan Marshall, que es el plan que van a ejecutar los Estados Unidos para financiar la reconstrucción de Europa. Entonces, por eso se llama Banco Internacional para la Reconstrucción, ¿sí? Entonces, el origen del Banco Mundial viene desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de financiar las reconstrucciones de los países afectados por la guerra en Europa. Y por el otro lado, pues está el Fondo Monetario Internacional, que sí siempre ha sido el mismo desde su inicio, ¿vale? El rol del Banco Mundial fue asignar fondos para la reconstrucción de los países tras la Segunda Guerra Mundial. Se renunció en un comienzo a la fundación de las dos organizaciones restantes. No obstante, posteriormente se generó ustedes me perdonarán en el inglés, General Agreement of Tariffs and Trade. Entonces, ¿qué significa? El GATT. Por sus iniciales, ahora lo voy a tratar siempre como el GATT porque pues mi inglés es pésimo. Entonces es el GATT, que va a ser el antecedente de la WTO, o conocida como la Organización Mundial de Comercio. Entonces ya tenemos que a partir de este momento, se van a crear las instituciones que controlan lo financiero, lo económico y lo comercial. ¿Listo? Entonces están esas tres instituciones: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, que después en el año 1995 se volvería la Organización Mundial de Comercio. Pregunta para Laura Cenejoa: ¿por qué Estados Unidos decidió reconstruir Europa? Porque si lo recuerdan de la vez que vimos la Segunda Guerra Mundial o de pronto de sus clases en el colegio, la guerra dejó prácticamente destruida toda Europa, pero Estados Unidos ingresó desde el 41, pero pues la guerra nunca se dio en territorio norteamericano, excepto el suceso en Pearl Harbor. Entonces Estados Unidos mantenía su economía, su industria intacta. Entonces Estados Unidos se va a volver el garante de la reconstrucción de los países europeos, porque pues no tienen a quién más acudir. Y pues la esfera europea, burgués, liberal y demás, obviamente no va a acudir a la Unión Soviética, que fue la gran potencia que quedó, digámoslo así, en pie tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces por eso Estados Unidos va a asumir este papel de liderazgo, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a llevar a la Guerra Fría, donde hay dos superpotencias y prácticamente Europa queda relegada de la jugada geopolítica mundial. ¿Listo?
Pregunta Josué Elías Rubio, ¿en algún momento de la historia Estados Unidos ha dejado en paz a Rusia? Pues es que las disputas entre Estados Unidos y Rusia se ven o se vislumbran solamente desde la revolución bolchevique en Rusia. ¿Cierto? Estamos hablando desde el 1917, entonces no podemos decir que es de toda la historia. La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia viene pues principalmente de hace 100 años. Obviamente es mucho tiempo, aquí ninguno lo ha vivido, pero cuando hablamos de tiempos históricos pues es relativamente corto, o sea que no podemos decir que la tienen casada desde toda la vida, ¿cierto? Porque incluso Rusia es más antigua que los mismos Estados Unidos de América. La Liga de Colombia, la pregunta de Colombia la vemos si quiere hágamela en la segunda hora después del break y con mucho gusto la resolvemos ahí. Volvemos aquí a esta parte. Entonces, el objetivo más importante de Bretton Woods fue el nuevo orden de la economía mundial y el apoyo al comercio a través de un régimen internacional monetario. Bretton Woods System, se conoce así como el sistema de Bretton Woods, con tipo de cambio estable y fuerte y con el dólar estadounidense como patrón. Los componentes más importantes de este sistema fueron, ahí están los elementos más importantes de Bretton Woods. Entonces lo que les decía, Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial pues va a ser la única potencia liberal capitalista que se va a mantener con una estabilidad económica significativa. Sabemos que los otros países en Europa pues están completamente destruidos por la guerra. Pues fue una guerra de 6 años que prácticamente arrasó con todo. Entonces Estados Unidos es el que va a asumir la bandera de este bloque, ¿cierto? Para hacerle contrapeso a la Unión Soviética. Entonces ese sistema, que obviamente es creado por los norteamericanos para favorecer sus intereses, pero a la vez es respaldado por todos los países europeos para mantener unas reglas de juego básico en relación a la economía, ¿cierto? Antes de la Segunda Guerra Mundial, que teníamos unas relaciones de competencia muy fuertes y muy agudas entre los mismos países capitalistas que, como vimos por ejemplo en la Primera Guerra Mundial o lo que sucedió tras la crisis del 29, pues empezaba a crear diferencias entre los países. Entonces, ¿qué había que crear? Unas reglas comunes básicas a todos para que el conflicto financiero, económico y comercial no nos llevara nuevamente a una confrontación bélica. Entonces Estados Unidos va a asumir la bandera obviamente a favor de sus intereses, pero pues de ahí se va a colgar mucha gente, ¿cierto? Entonces, primero, total convertibilidad del dólar estadounidense en oro con una cotización de $35 por onza. El banco emisor de Estados Unidos estaba por consiguiente obligado a comprar y vender el dólar a esa cotización, ¿cierto? Segundo, obligación del resto de los bancos centrales al mantenimiento de las respectivas cotizaciones internas a través de intervenciones en el mercado de divisas, manteniendo los márgenes de fluctuación establecidos. Tercero, adjudicación de créditos del Fondo Monetario Internacional por problemas transitorios de la balanza de pagos. Y cuarto, ajuste de las paridades por dificultades permanentes en la balanza de pagos. Entonces vamos a traducir al castellano todos estos elementos que están acá, ¿cierto? Pues como hay una dificultad entre la convertibilidad de las divisas, entonces van a definir un elemento que saque a la especulación y que permita que haya una estabilidad en la conversión de monedas para los intercambios entre distintos países. Entonces, ¿cuál va a ser el referente? El referente va a ser el dólar, pero como el dólar es solamente la moneda respaldada por la economía norteamericana, entonces necesitan convertirlo a otro elemento, y ese otro elemento va a ser el factor del cambio que permita convertir las monedas de esos otros países a dólares, ¿cierto? Entonces hay una relación en la que vamos a cambiar moneda X por moneda Y, pero asumiendo el valor de Z, que en este caso sería el oro. Entonces se asume que $35 equivale a una onza, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer los países que están quebrados en Europa? Como no tienen, todo está destruido, lo único que conservan aún son sus reservas de oro. Entonces, entregan todas sus reservas de oro a Estados Unidos y Estados Unidos les proporciona dólares. A partir de la existencia de los dólares, pueden volver a imprimir su moneda nacional y empezar otra vez el mercado internacional, ¿cierto? Entonces siempre es en esta relación dólar equivalente a 35 onzas de oro, y en la medida que los estados entreguen oro, Estados Unidos proporciona dólares y el respaldo de la moneda nacional va a ser el dólar, ¿cierto? Ese es un momento en el cual pues Estados Unidos nada más con su moneda garantiza una hegemonía sobre la economía y el comercio mundial. ¿Listo? Segundo,
Los bancos centrales de cada país están obligados a mantener esa relación de paridad del dólar con el oro para evitar procesos de inflación en cada uno de sus países. ¿Qué es el proceso de inflación? La inflación es cuando los precios se disparan y todo se pone muy caro o la moneda nacional se devalúa, ¿cierto? Laura Cenejo pregunta, ¿cómo así que el respaldo? Resulta que las monedas tienen que estar respaldadas por una riqueza. O sea, aquí no podemos dar la solución que una vez dio Natalia París para la solución de los problemas de la pobreza. Ella simplemente una vez le preguntaron que cómo resolvería el problema de la pobreza. Entonces ella dijo, impriman más billetes. ¿Qué sucede? En una relación de oferta y demanda, al haber más billetes circulando, pierden valor, se devalúan y por ende los precios se disparan. Eso se conoce como inflación. Entonces, lo que controla esos procesos de alzas de precio es el respaldo que tiene la moneda. Entonces, la moneda es respaldada en un principio por el oro, ¿cierto? Entonces, ustedes de pronto habrán visto en algunos billetes antiguos que la moneda vale pesos oro, porque el respaldo es la riqueza de la nación en oro. Entonces, el Estado reúne el oro y lo almacena. Y en la medida que exista oro, eso permite una medida de equivalencia para que pueda ser acuñada moneda o impreso el dinero. ¿Cierto? Entonces, en la medida que tienen oro, imprimen billetes y así controlan que no haya un disparo de la inflación, ¿cierto? En esta situación, entonces, pasa a ser que el oro se vuelve un intermediario y pasa a ocuparlo el dólar. Entonces, en la medida que los estados tienen dólares, pueden respaldar la moneda. A eso se refiere el respaldo. Entonces, si tenemos X cantidad de dólares en el mercado colombiano, no podemos poner a circular más pesos equivalentes a esa cantidad de X de dólares porque de una vez generamos un proceso de inflación, ¿cierto? Entonces a eso es lo que se comprometen los bancos centrales en el segundo punto de Bretton Woods. Nunca imprimir o nunca acuñar más moneda más allá de lo que poseen en sus reservas en oro garantizadas por Estados Unidos por su patrón de conversión oro-dólar. ¿Listo? Yo sé que es un poco complejo. Ustedes pueden ingresar en internet y pueden leer más al respecto. Tercero, adjudicación de créditos del Fondo Monetario por problemas transitorios de la balanza de pagos. Entonces, ¿cuál es la balanza de pagos? La relación entre importaciones y exportaciones, ¿cierto? Se supone que el equilibrio debe ser una relación principalmente cero. Debe ser más lo que exporta que lo que importa. ¿Por qué? Porque en ese sentido estaríamos hablando de una economía relativamente estable que satisface sus necesidades y tiene excedentes para vender. ¿Cierto? Entonces de ahí más o menos hablaríamos de una economía estable. Pero si en esa relación de balanza de pagos hay un desequilibrio que pone en riesgo la economía nacional, entonces es cuando entra el Fondo Monetario Internacional con sus créditos y políticas para garantizar o ayudar a que esa economía nacional vuelva a tener un equilibrio entre la balanza de pagos. ¿Cierto? La balanza de pagos está relacionando importaciones y exportaciones. Incluso también hay una balanza de pagos fiscal entre los impuestos que recoge el Estado y los gastos que tiene el Estado. Entonces hay una relación. ¿Listo? Ajustes de las paridades por dificultades permanentes en la balanza de pagos. Es lo mismo que estaba explicando hace un momento. Esto es lo que se define a partir de Bretton Woods. Por ahí veo que va la pregunta de Juan Manuel John por 6. ¿Cuál es la pregunta? Porque se me pasó. Por 105 ya exageró. Catalina García, ¿los créditos son préstamos? Sí. Ahora van por 500 y no me dicen cuál es la pregunta. No apareció la pregunta. Listo. Entonces continúo. Entonces tenemos el Banco Mundial, ¿cierto? Porque es que muchos de los críticos y demás, por ejemplo, de una economía nacional como la colombiana, genera o por lo general manifiestan que todo es culpa del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con sus políticas neoliberales y por eso que estamos como estamos. Sí y no. Vamos a mirar por qué sí y no. Dice, el Banco Mundial es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Entonces se crea por el lado económico, pero después termina atado a Naciones Unidas, que después vamos a mirar Estados Unidos, ¿cierto? Que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo.
¿Listo? Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés. Bajo interés. Créditos sin interés a nivel bancario y apoyos económicos a naciones en desarrollo. Está integrado por 186 países miembros, fue creado en el 44 y tiene su sede principal en Washington. Si ve como Estados Unidos pues controla incluso hasta geográficamente estos elementos. Eh, el Grupo Banco Mundial está integrado. Entonces está por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el que se crea en un primer momento tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Asociación Internacional de Fomento, AIF, creada en el 60, sus miembros son quienes realizan aportaciones que permiten que el Banco Mundial proporcione entre 6.000 y 700.000, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares anuales en crédito, casi sin intereses a los 79 países considerados más pobres. Incluso eso tienen un rango para establecer qué países son o no son más pobres, y esa es la que a la Asociación Internacional de Fomento le presta dinero. ¿Listo? Bueno, voy a interrumpir porque apareció por fin la pregunta de Juan Manuel. Profe, ¿qué tienen en cuenta para asignar el valor de la moneda extranjera? Eso yo lo había comentado cuando veíamos la forma del valor dinero, la parte de economía, el respaldo que tiene la moneda. ¿Cuál es el respaldo de la moneda? Físicamente, oro o dólar actualmente, pero yendo a unas causas más de tipo social, la economía del país que sustenta la moneda. Entonces, por ejemplo, el dólar es tan poderoso porque tiene toda la economía, toda la industria, todo el sector financiero bursátil de los Estados Unidos que respalda la solidez de esa moneda. O sea, es una moneda que uno sabe que no va a perder valor de aquí a mañana. En cambio, por ejemplo, una moneda como el bolívar fuerte o como el peso colombiano, con unas economías tan inestables, pues no tienen tanto valor a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tienen unas economías inestables, que no son tan fuertes ni tan estructuradas, por ejemplo, como la europea, la que respalda el euro, o la norteamericana que respalda el dólar, o las asiáticas que respaldan, por ejemplo, el yen, ¿sí? O la lira esterlina inglesa, porque entonces, o sea, eso es lo que respalda el valor de la moneda extranjera, por eso es que son más caras, porque son el respaldo, son una prenda de garantía de que no va a perder valor adquisitivo en el corto plazo, por eso son más valiosas. Entonces, si la gente quiere invertir, invierte en dólares, en euros, en libras, porque no va a ir a comprar bolívares o pesos, porque esa vaina pierde valor en cualquier momento. ¿Listo? A eso se está haciendo referencia. Si se quiere decir que un dólar son 5.000 pesos, no se puede. ¿Qué proceso se debe hacer? La verdad no entiendo la pregunta, Sergio Radical. O sea, sí, está definida la tasa de convertibilidad que se conoce, por ejemplo, actual en Colombia como la tasa representativa del mercado. Esa tasa, usted simplemente, como esté el día, usted convierte pesos en dólares fácilmente, sin importar la cantidad. ¿Listo? Otras instituciones del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. Entonces tienen todo un componente incluso para resolver conflictos, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, cuando hay incompatibilidades en la conversión de la moneda, que de pronto es a lo que va la pregunta de Sergio Radical, ¿vale? Entonces está el Banco Mundial, entonces el Banco Mundial es el que está prestando la plata. El Fondo Monetario también proporciona algunos dinerillos, pero en una menor proporción y con otros propósitos. El Fondo Monetario es más para dictar medidas políticas que ayuden supuestamente a los países en vías de desarrollo o a las economías a tener unos mejores índices de riqueza o de confiabilidad económica, ¿cierto? Ahí tenemos el Fondo Monetario Internacional. Perdón. Es la institución central del sistema monetario internacional, incluso es más importante que el mismo Banco Mundial. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial, pues es eso, es un banco, da créditos, presta plata. El Fondo Monetario dicta política económica internacional. En el sentido, es la institución central del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre países. Sus fines son evitar la crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica, que era lo que mencionaba hace un momento, ¿cierto? Bien fundadas, bien, podemos decir entre comillas, porque estos textos yo lo bajé directamente de la página del Fondo Monetario Internacional, entonces ellos no van a decir que se la pasan haciendo males contra el mundo.
Como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal, ¿sí? Lo que sea, es una menor proporción en relación al Banco Mundial, pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos, ¿cierto? Entonces también tiene un fondo, es un fondo, un banco, hágale, incluso aplica para coloquialmente hablando, es lo mismo hablar de un fondo que hablar de un banco. Entonces en términos de posesión de dinero es mejor, tiene más capacidad de dinero el banco, pero el que dicta la política es el fondo. Si por ejemplo lo traemos a una relación más o menos parecida a como es aquí internamente en Colombia, podemos decir el banco es el Banco de la República y el Fondo Monetario Internacional sería el Ministerio de Hacienda, por hacer una analogía medianamente chambona, ¿cierto? Pagaba la pregunta de Laura por 4 y ya se me perdió. Profe, Colombia, ¿cómo está considerada? ¿Considerada en qué sentido? O sea, la economía de colombiana se asume que es como una economía en desarrollo. O sea, vamos a la mitad del camino. No podemos decir que somos la última economía africana, pero tampoco podemos decir que somos economía de primer mundo. De hecho, si se centra no solo en las cifras económicas, Colombia es un país que está muy bien económicamente, ¿cierto? Y eso lo explicaba la parte cuando vemos economía. El sistema o el modelo económico que tiene Colombia bota mucha riqueza, mucha, muchísima. ¿Sí? Eso internacionalmente tenemos un estándar de una economía relativamente fuerte, relativamente, ¿sí? O sea, dentro de lo que es los países en desarrollo. Pero el problema social en Colombia, el problema de la desigualdad y la distribución de la riqueza. Entonces, por eso es que el país es sumamente rico, pero usted esa riqueza no la ve por ningún lado. No sé si a eso se refiere con el cuento de, de cómo está Colombia. En relación a periferia, sí. Cuando vimos la relación centro-periferia, o en algún momento lo analizamos, decía eso, la economía colombiana es una economía de periferia que está al servicio de las economías centrales industrializadas tanto en Norteamérica como en Europa. Entonces, somos exportadores de materias primas, no tenemos una industria relativamente fuerte. Yo les puse esa vez la tarea, vaya mire a ver qué electrodoméstico en su casa es made in Colombia y si me lo muestra y me lo trae, me lo manda el reporte de una vez, lo propongo para el kit, porque no lo va a encontrar. Obviamente, si hablo de un electrodoméstico, tiene que ser un electrodoméstico reciente, porque no va a faltar el que encuentre para la nevera y casa, que creo que esas sí las hacían en Colombia, pero pues eso es viejísimo, cuando había industria colombiana. Actualmente eso no sucede. ¿Listo? Listo, entonces las funciones del Fondo Monetario, entonces vamos a tratar de ser breve porque igual son hartas. Promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente que proporciona un mecanismo de consulta y colaboración en materia de problemas monetarios. Entonces, cuando un país tiene problemas económicos, acude al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario da asesorías, dicta políticas económicas mediante las cuales pues, los países se supone que solucionan sus problemas económicos. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Promover la estabilidad de los cambios, asegurar las relaciones cambiarias. Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países y eliminar las restricciones cambiarias que pudieran estorbar el crecimiento del comercio mundial. Entonces vienen a ser como el árbitro de las relaciones económicas. Infundir confianza de los países miembros al poner a su disposición los recursos del fondo en condiciones que los protegieran, dándoles así la oportunidad de corregir los desajustes de sus balanzas de pago sin recurrir a medidas que pudieran destruir la prosperidad nacional. Entonces, el fondo también les guarda dinero a los estados para que en algún momento cuando tengan la necesidad, o sea, es como una cuenta de ahorros que le puede crear ahí. Y último, como consecuencia de la función anterior, reducir la duración y la intensidad del desequilibrio de las balanzas de pagos internacionales. Entonces, ayudarles o colaborarles mediante asesorías y políticas a los estados a que puedan pagar sus deudas externas, que por allá veo que alguien está preguntando qué pasa si no paga la deuda externa. El no pago de la deuda externa implica una serie de sanciones de tipo político y económico que ningún estado quisiera padecer. O sea, prácticamente es como cuando usted en el colegio lo regañaban y lo mandaban para la esquina mirando el rincón. ¿Sí? O sea, prácticamente usted lo excluyen de las relaciones comerciales y políticas y económicas. O sea, básicamente nadie va a comerciar con usted porque usted no da garantía, usted no paga sus deudas. ¿Cierto? Es lo mismo como funciona en la vida corriente. ¿Será que usted va a hacer negocio con alguien que no paga sus deudas? ¿Sí? Con alguien que sabe que usted está endeudado, que debe absolutamente todo, hasta el apellido, ¿usted va a negociar con él? Seguramente no. Entonces, eso sucede cuando un Estado,
un país no paga su deuda externa, simplemente los índices de, no recuerdo el nombre, tiene un nombre de la técnica financiera y económica, le dan una calificación, es una calificación que le certifican su como data crédito, por hacerlo de cierta manera aquí, análogo a lo colombiano, ¿cierto? Si usted está reportado en data crédito, no le prestan en ningún lado, ¿cierto? Y no le permiten hacer jugadas económicas. Entonces, más o menos eso sucede en el campo internacional cuando usted como Estado no paga la deuda externa. Entonces, simplemente queda reportado por una mala calificación y no comercian con usted, no le prestan plata, entonces usted queda aislado de la jugada. Entonces es mejor estar pagando los intereses porque igual en este mundo globalizado actualmente no podemos decir no es que somos Corea del Norte y no vamos a negociar con nadie porque pues nos morimos de hambre. Entonces siempre tenemos que establecer relaciones con otros países, sobre todo cuando en Colombia prácticamente no se produce nada, que todo lo traemos de afuera. Entonces si no negociamos, si no tenemos buenas relaciones comerciales y económicas con el Fondo Monetario, Banco Mundial, con los países que nos prestan, banca pública, banca privada, pues nos vamos de fondo para el estanque, ¿vale? Organización Mundial de Comercio. Entonces este ya va a ser más preciso en la regulación de, pues, de las normas de intercambio comercial ya directamente. ¿Cierto? La Organización Mundial de Comercio, UMC a su traducción, porque en la diapositiva anterior la estábamos viendo como WTO, pues por sus siglas en inglés, vemos que en español es Organización Mundial de Comercio. Es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos o congresos. El objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible, pero esto es desde que existe la Organización Mundial de Comercio. Antes veíamos que existía el GATT. El GATT resultó ser sumamente ineficiente a tal punto que en el 95 hubo que reestructurarlo y convertirlo en la Organización Mundial de Comercio, que ya tiene un alcance más significativo dictando políticas de intercambio comercial. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está esos principales elementos que son como los que afectan mundialmente la economía, ¿vale? Ahora vemos esto que es como un club. ¿Sí? Los otros está el banco, está el que dicta las políticas financieras, está el que regula el comercio. Ahora vemos la OCDE. La OCDE críticamente se les puede decir que es como un club. ¿Sí? Fundada en el 61, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, agrupa 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, ¿cierto? Sacado de la página de la OCDE, ¿no? No refleja mi opinión. La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. Trabaja para entender qué es lo que conduce al cambio económico, social y ambiental. Medimos porque sale la página de la OCDE, la productividad y los flujos globales de comercio e inversión. Entonces, bueno, fuera de la carreta de lo que está ahí, en términos concretos, la OCDE es un grupo selecto de 35 países, como un club, en el cual si tú quieres ingresar al club, debes tener unos niveles económicos que permitan reconocerlo a usted como un igual a esos 35. ¿Sí? Es como igual es exactamente como igual como entrar a un club. Desde que Juan Manuel Santos está en la presidencia de la República ha hecho todo lo posible para poderse ser miembro de la OCDE. Entonces creo que en ese proceso está, no me acuerdo, estoy desactualizado en qué sucedió a la final con eso, pero es un club. Ellos establecen una serie de políticas para dejarlo entrar a usted al club, pero en un campo, en un contexto actualmente neoliberal del siglo XX, finales del XX, principios del siglo XXI, donde todo tiende al neoliberalismo, porque como la Unión Soviética se cayó en el 91, entonces las políticas que manda Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, OCDE, todo está enfocado obviamente a garantizar los intereses de aquellos países miembros o creadores o potencias que hacen parte de estas organizaciones. Y como el contexto económico actual es lo neoliberal, entonces las políticas económicas que nos están mandando son neoliberalismo puro. Entonces lo que hace el Estado colombiano, el gobierno colombiano principalmente, es
coger todo lo que llega del fondo, del banco, de la organización, de la OCDE y tragárselo completo con tal de tener ese respaldo en su hoja de vida que le permita seguir vigente en la jugada económica internacional. Lo que pasa es que todas esas políticas de orden neoliberal van muy en contra de, de reducir la brecha de la distribución de la riqueza. Entonces tenemos una economía de lujo, porque a pesar de que no contamos con industria, las materias primas nos da para tener mucha riqueza y mucho recurso, pero la distribución no se ve. Entonces, pero a la comunidad internacional económica eso es lo que poco o nada le interesa. Entonces eso simplemente le muestra que usted le muestre la estadística ya de que usted cumple con esos requisitos neoliberales, lo dejan entrar al club, mantiene buenas calificaciones en el fondo, en el banco y demás, y ya, usted es una economía bien, elegante, pero pues por dentro tiene a medio país haciéndole paro y muriéndose de hambre porque pues la riqueza no la distribuye, ¿vale? Ese es el problema con con este sistema económico mundial. Pasamos. El consenso de Washington, que entonces aquí ya es, estos son las políticas neoliberales en pleno. Entonces teníamos toda esa organizaciones anteriormente, pero ellos ¿qué es lo que hacen? Ejecutar el programa neoliberal del consenso de Washington, que están resumidos en esos 10 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que usted hacer para hacer una economía relativamente estable, grande y próspera en el mundo internacional? Esas 10 cosas. ¿Cierto? Disciplina fiscal que evite déficits elevados en relación al PIB. ¿Cómo evita un Estado el déficit en relación al PIB? Reduciendo gasto público. Reordenación del gasto público, punto 2, hacia áreas que ofrezcan altos rendimientos y redistribuciones del ingreso. Salud, educación e infraestructura. ¿Ve? Ahí está. Otra política neoliberal. Para los que preguntaban qué es el neoliberalismo, se lo presento en 10 puntos. Ahí está. ¿Cierto? Entonces, reordenación del gasto público. Ahí dice reordenación porque eso suena bonito, eso es un eufemismo, lo disfrazan, pero eso es malísimo, porque para mantener una relación que no haya déficit fiscal, pues la única forma de reorganizar en un estado como este, pues es reduciendo el gasto público, ¿vale? 3. Reforma fiscal con aumento de la base tributaria y disminución de tasas marginales. Entonces, ¿cómo aumentan la base tributaria? Imagínense, aumentando el IVA, cobrando más impuestos, aumenta la base de la gente que está tributando. Liberalización de las tasas de interés, entonces que el Estado no sea el que controle o regule las tasas de interés. Preguntan qué es PIB, Producto Interno Bruto. Pues hace unas sesiones alguien nos proporcionó la fórmula de cómo calcularlo. ¿Listo? Que es la sumatoria de todos los bienes y servicios en un país en un periodo de tiempo que es un año. Tipo de cambio competitivo, entonces te tiene que abrir la libre competencia absolutamente, la liberación del mercado, entonces no hay que regularlo. La liberación de entrada de la inversión extranjera, entonces hay que desmontar todo aquello que impida la entrada de mercancías y capitales extranjeros, lo que vimos en la sesión pasada de la apertura económica. Privatizaciones, eso es lo que les encanta a los neoliberales, de regulación del mercado, entonces el Estado ya no mete mano allá, solo queda la mano invisible que planteaba Smith desde muchos siglos antes, y la seguridad jurídica en los derechos de propiedad, para eso sí necesitan al Estado, para que el Estado por medio de un marco jurídico brinde una confianza, una seguridad jurídica que garantice la propiedad privada. Entonces sabemos cuando llamamos los modos de producción que la propiedad privada es la piedra sobre la cual se monta el capitalismo. Entonces ahí está. ¿Qué nos mandan a decir desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la OCDE? Esos 10 puntos. Pero entonces hay que analizar la contraparte que es la sociedad colombiana a ver si nosotros estamos en eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos más unos gobiernos que les interesa más quedar bien con los extranjeros que quedar bien con la misma gente del país. Es la cultura del colombiano. Aquí siempre atendemos mejor al extranjero que al vecino. Entonces, así es. Pregunta, ¿por qué el modelo neoliberal fomenta la desigualdad en Colombia? Porque es que el neoliberalismo solo ve la economía en términos de riqueza.
de dinero, de cifras, se le olvida que hay personas. Entonces sabemos que el objetivo de la economía es reducir costos y maximizar beneficios, pero ¿a costa de qué? Entonces no tiene un componente, digámoslo así, como ético o social que tenga presente a las personas. Entonces, para nosotros, para este modelo económico simplemente somos consumidores, compra o no compra, ¿ya? ¿Sí? No se tiene en cuenta un proceso más democrático en el que asumamos son ciudadanos, son personas, no, son consumidores y eso es lo único que importa dentro del sistema económico. La disciplina fiscal que me pregunta Laura Cenejo hace referencia a que sean muy estrictos en el manejo de los recursos fiscales. Cuando hablamos de lo fiscal estamos hablando a lo que le ingresa al gobierno por concepto de impuestos y demás. Esa disciplina fiscal debe llevar a que no hayan déficit en relación al PIB. ¿Cierto? El PIB es la cantidad de riqueza de un país, ¿cierto? Y si hay déficit, quiere decir que, o sea, lo que hacemos no nos alcanza para nuestros gastos. ¿Cómo se controla esa disciplina? Reorganizando el gasto, que es lo que se ve en el segundo punto. Entonces, para que el Estado no tenga un déficit, es decir, que no gaste más de lo que tiene, entonces simplemente reorganice. ¿Y reorganice en qué sectores? Salud, educación, infraestructura. Es decir, para evitar tener el déficit, entonces recorten salud, recorten educación, recorten infraestructura, déjele eso en manos a los privados y verá cómo el Estado ya no va a tener déficit. A eso hace referencia. Y tenemos Naciones Unidas. Uy, te va a quedar tú. Entonces, Naciones Unidas nacieron, bueno, miremos a ver si tienen preguntas y no, pues, en verdad, camprana. Pregunta Laura Micolta que si creo que la globalización genera desventaja para los países subdesarrollados. Eso depende de la relación de equilibrio y balance de poder. Si la brecha que hay entre países llamados desarrollados y entre los que no son desarrollados sigue siendo tan grande, los del bulto siempre, los que van a llevar del bulto siempre van a ser los mismos. Si se busca una forma de redistribución de la riqueza, de una cosa en la que las potencias traten de sacar menos provecho de los demás, es probable que la globalización sirva para socializar la riqueza y el bienestar. Pero mientras esa perspectiva capitalista neoliberal, más desde lo moral, no cambie, no va a ser así como lo planteas allá en la pregunta. Tasas marginales, excelente pregunta. Toca que lo busquen porque se me escapa en este momento. Qué pena con ustedes, que memorizar todo aquí para eso es complicado. ¿Qué es el paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un lugar donde usted lleva un dinero, no le preguntan ni de dónde viene ni para dónde va y no le cobran impuestos por tenerlo ahí. Entonces, por ejemplo, los paraísos fiscales donde se esconde prácticamente toda la plata de la gente que no quiere pagar impuestos o de gente que mantiene actividades económicas ilegales. Listo. Naciones Unidas. Entonces vamos a pasar al componente político, ¿cierto? Porque es que este mundo, el elemento iba en relación a lo económico y lo político. Entonces tenemos, las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre del 45, unos meses después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, pero pues tiene el antecedente de la Carta de San Francisco que ustedes lo pueden consultar allá. Después de que la mayoría de los 51 estados miembros, no quiere decir que hayan excluido al resto, es que para ese entonces no existían más. ¿Por qué? Porque estados reconocidos como tal, esos, pero los demás prácticamente recordarán que toda África y gran parte de Asia estaban colonizados, entonces no eran reconocidos como estados, ¿listo? Entonces por eso los estados existentes al 45, Colombia hace parte de esos, ¿cierto? En la actualidad son 193 estados, son miembros de las Naciones Unidas que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. Entonces está, ¿cuáles son los objetivos? 1. Mantener la paz y la seguridad mundial. 2. Proteger los derechos humanos. 3. Distribuir ayuda humanitaria. Pro, eh, Cuarto, promover el desarrollo sostenible. Y quinto, defender el derecho internacional.
Fácil, ¿no? Fácil, muy fácil. Por eso es que una organización como ONU está metida en el proceso de paz en Colombia, porque vea que el primer objetivo es mantener la paz mundial y el segundo es proteger los derechos humanos. Eso, pues hay gente en Colombia que eso le parece sumamente comunista. Y habrán visto por estos días el chiste de una representante a la Cámara por un partido X que decía que no confiaba en la ONU porque allá estaba la Unión Soviética. La Unión Soviética se disolvió el 26 de diciembre de 1991, entonces la señora creo que está 25 años viviendo en el pasado, sí, ya no existe, ¿cierto? Y igual su sucesor de los derechos internacionales es la Federación Rusa, pero pues esto fue creado en el marco de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La ONU es un acuerdo en el que tanto capitalistas como comunistas estuvieron de acuerdo. Entonces ahí no hay de qué pelear, ¿cierto? No hay de dónde pegarse. Listo, entonces tenemos ahí las Naciones Unidas. Vemos aquí su estructura. Tiene órganos. Entonces está en un primero la Asamblea General, donde están los 193. Allá pueden debatir y discutir y pensar que todo es bonito y maravilloso, pero el que toma las decisiones importantes es el Consejo de Seguridad. Vemos que órganos de la ONU está ANUD, ACNUR, UNICEF, etcétera. Para cada problema hay una institución de la ONU. Vemos que UNICEF es para los niños, ACNUR creo que es para los refugiados y demás, ¿cierto? UNESCO, que es para el patrimonio cultural de la humanidad y demás. Ustedes pueden consultar en qué consiste cada una de esas organizaciones. ¿Listo? El Consejo de Seguridad. ¿Por qué surge el Consejo de Seguridad? En la Primera Guerra Mundial crearon la Liga de las Naciones, que no sirvió para un carajo, porque allá todos tenían el mismo peso en una balanza de poder. Es decir, que un país como Estados Unidos tenía un voto y, por ejemplo, un país como una cosa insípida, chiquita, territorialmente, por ejemplo, Uruguay, tenía el mismo voz y voto en esa situación. Entonces, eso creó que la Liga de las Naciones fracasara como la Liga de la Sociedad de las Naciones, me perdonarán el lapsus, fracasara, porque entonces las potencias sentían que ahí los chiquitos se aprovechaban y les caían encima. Entonces, Estados Unidos fue uno de los primeros que se retiró de esa primera sociedad de naciones. Entonces, como lección, ustedes saben que todo lo que sucedió en la primera sirvió de lección para la segunda guerra mundial. Entonces, ¿qué hacen? Los 5 países que ganan la guerra mundial, que ganan, entre comillas, te digo por qué entre comillas, van a ser los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto. Y posterior a ellos va a haber 10 miembros no permanentes elegidos por periodos de 2 años. Entonces el Consejo de Seguridad se compone de 15 países, donde 5 son permanentes y tienen derecho a veto. ¿Qué es el veto? El veto es decir, eso no se hace y punto. Así de simple. ¿Sí? Que Rusia va y propone una cosa, a Estados Unidos no le gusta, entonces Estados Unidos veta y hasta ahí llega. Que Rusia propone una cosa, a Estados Unidos no le gusta, entonces Estados Unidos veta, hasta ahí llega, ¿cierto? Así los otros 14 miembros hayan dicho que sí, si uno veta, si hasta ahí llegó. Entonces por eso es tan complejo, por ejemplo, la creación del Estado de Israel, porque Estados Unidos cualquier petición que se haga en relación a crear un Estado palestino, de crear un Estado palestino, entonces veta y se acabó, no hay nada que hacer. ¿Cierto? Entonces es una lógica de balance de poder muy muy compleja. ¿Por qué digo que los que ganaron? Porque es que si usted lo mira, de esos 5 países que están ahí, en la práctica bélica solo lo ganaron 3: Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. ¿Cierto? Porque los demás iban a ir de agregados. Pero pues se les quiso reconocer que aportaron muertos, entonces se les permitió estar ahí. Entonces China y Francia quedaron ahí chévere, no hicieron gran cosa, pero pues se ganaron su puesto. Entonces ahí tenemos la relación de lógicas en la Asamblea, en Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad, cuando deciden todos ahí sí intervenir, entonces mandan cuerpos de cascos azules, entonces ellos ayudan a, a, a humanizar el conflicto, digamos de cierta manera. Si quieren ver qué tan útiles son los cascos azules, los invito a ver Hotel Ruanda, que explica la situación cuando ONU decide intervenir en el conflicto en Ruanda, pero pues sabemos que eso terminó sumamente mal, entonces para que puedan ver esa película.
Un elemento importante que quería que viéramos es el DIH, Derecho Internacional Humanitario, ¿cierto? Entonces se supone que la ONU trata de preservar esto y el derecho internacional humano va a ser como los elementos que se van a crear en términos a unas reglas en contextos de guerra, ¿cierto? Entonces se supone que por más duro que sea el combate, por más fuerte que sea la guerra civil, internacional, cualquier formato de guerra, se deben respetar estas cosas que están aquí, ¿cierto? El DIH. Cualquier violación a uno de estos elementos aquí constituye un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Entonces ustedes los pueden ver, incluso los pueden consultar de pronto en internet con mayor profundidad. Este es prácticamente el derecho internacional que ata a todo el planeta, a todos, ¿cierto? Entonces para que lo tengan presente. El respeto de la persona humana, todos son seres humanos, o sea, eso de que unos son más que otros se acaba. De distinción, hay que distinguir entre quiénes son los beligerantes y quiénes no. Qué estructuras hacen parte de los actores beligerantes y cuáles no. Entonces siempre hay que sacar a los civiles del conflicto, pero usted va y mira los conflictos actuales y verá que siempre la cogen es contra los civiles. Entonces para que vea esa relación, ahí está el derecho muy bonito pintado, pero cuando usted mira la práctica, pues el DIH no se aplica. Delimitación las partes tienen límites en el uso de métodos y medios para hacer la guerra. Entonces hay tipos de armas que están prohibidas, las armas químicas, biológicas, nucleares están prohibidas, pero aún así las usan. De proporcionalidad, ¿a qué se refiere la proporcionalidad? Que si le pegan con un martillo usted no puede responder con una bazuca, así de simple, ¿cierto? Y de no reciprocidad, las acciones de una parte no deben ser excusa para que la otra parte cometa acciones similares. Entonces la excusa de que él me pegó primero no aplica, pero aún así sigue pasando, ¿vale? Entonces ahí están los elementos del DIH, ustedes pueden consultarlo porque de igual manera eso es importante para la comprensión tanto de la política como de la economía internacional. Entonces vamos a ver, para los que preguntaban por América, pues no nos alcanza para ver otro tipo de organizaciones políticas como UNASUR, el Grupo de Río, en la parte económica Mercosur, el ALBA, pero pues vamos a centrarnos como en la principal o en la más grande en términos políticos, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Fue creada en el 48 cuando se suscribió en Bogotá. O sea, la OEA se creó en Bogotá. Cuando mataron a Gaitán se estaba reuniendo la novena conferencia panamericana, que a la final no pudo terminar de sesionar en el Congreso en el centro porque lo volvieron nada y se fueron y crearon la Organización de Estados Americanos en el Gimnasio Moderno, allá aquí en el norte de Bogotá, donde no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces ahí fue creada la Organización de Estados Americanos. Posteriormente la carta fue enmendada, el protocolo de Buenos Aires, el protocolo de Cartagena. Entonces se supone que agrupa a todos los estados de América. Pero entonces está creada en un contexto ya de Guerra Fría, donde sucede lo mismo que con las instituciones económicas internacionales. Estados Unidos manda. Entonces fue creada mucha resistencia. Cuba fue sacada de la OEA desde los tiempos de la Revolución Cubana. Entonces esto es también una parodia del poder político norteamericano en América Latina, en América en general. Entonces ahí vemos la organización. No obstante, hay unos aportes muy interesantes de la Organización de Estados Americanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Está muy asociado a lo que es el DIH, el derecho internacional, pero en esto América sí es bandera en términos del respeto a los derechos humanos, entre comillas, o desde la parte jurídica. ¿Por qué? Porque nosotros como americanos no tenemos la necesidad de apelar a la Corte Internacional de Justicia, sino que tenemos nuestros propios órganos a nivel americano que nos garantizan ese proceso. Entonces está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces pleitos de tipo de derechos humanos no van a templar a una Corte Internacional de Justicia, por ejemplo. Los únicos casos que están obligados por la Carta Interamericana de ir a la Corte Internacional de Justicia son los limítrofes, ¿cierto? Por eso Colombia tuvo que acudir a la demanda que puso Nicaragua en la Corte Internacional y pues ya saben qué pasó, ¿vale? Entonces ahí tenemos esos elementos. Políticamente, OEA aporta mucho en el concepto o en la parte de derechos humanos, pero en la parte política sigue estando muy relegada a la voluntad de los Estados Unidos, ¿cierto? Desde su origen en pleno contexto de Guerra Fría hasta la actualidad.
excepto algunos países que han creado o han querido crear una resistencia dentro de la OEA hacia Estados Unidos. Por ejemplo, caso Venezuela, caso Nicaragua, caso Ecuador, caso Brasil, porque Brasil está en un proceso de... Brasil sí se reconoce como una potencia emergente, entonces Brasil también quiere hacer su contrapeso ahí en la organización, pero pues no es muy significativo hasta el momento. Listo, entonces vamos a ver las preguntillas para que por favor las miren. Ahí vemos que la pregunta fue aportada por Dylan González. Entonces vamos a más o menos tratar de responderlas. Ustedes las leen y yo miro allá a ver ustedes que me han escrito. Para que por favor vamos leyendo la pregunta. ¿Que si Colombia es importante para el mundo? No. Eso es una idea que nos han vendido los medios de comunicación en Colombia, pero nosotros no. Cuando se agarró Uribe con Chávez, muchos creyeron que iba a ser la tercera guerra mundial. No, nadie iba a venir a defender ni a Venezuela, ni a Estados ni a Colombia. Nadie. No es importante. Olvídense. Geográficamente sí es muy importante, por eso las bases militares las ponían aquí, porque están en todo el centro del continente. Despegar de ahí para cualquier lado es muy fácil. Y están cerca de Panamá, que por ahí también cruza la armada. Pregunta Laura que si Colombia sería independiente del resto del mundo. Sería en términos políticos porque genera una organización política que es más antigua incluso que la misma Unión Europea. Pero pues en América es como cuadrando micos para una foto. En Europa ya por lo menos hay tránsito libre en todas las fronteras, tienen una misma moneda y aquí desde el 48 y nunca han logrado nada. Entonces dice, las políticas económicas del neoliberalismo privilegian la flexibilización del mercado laboral y la reducción del déficit del Estado a través de la privatización o venta de empresas públicas, la cual tuvo efectos negativos en los ciudadanos y trabajadores porque C. C no es que sea la C, sino vamos a mirar las opciones de respuesta. Contaba con mucho personal calificado para cubrir las nuevas fuentes de empleo. No. Fortaleció la industria artesanal y el sector de servicios no generó puestos de trabajo. Tampoco. Amplió la inclusión social y se disminuyó el nivel de endeudamiento de los países americanos. Falso. O sea, todo está relacionado con lo que acabamos de ver. Por ende, la opción correcta sería D, como muchos los están diciendo por allá. Desmontaron algunos subsidios en algunos servicios públicos y redujeron los derechos laborales. ¿Por qué? Porque eso es el neoliberalismo. ¿Listo? Entonces creo que no hay dudas allá. Pasemos. Ahí está lo del DIH, para que por favor lo lean. El derecho internacional humanitario protege a las personas que no toman parte en las hostilidades durante un combate, civiles, médicos, religiosos, etc. El DIH regula también las condiciones de detención de los prisioneros de guerra y el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a correspondencia con sus familiares, que en eso consiste el DIH. Según la descripción anterior, ¿cuál es el objetivo del DIH? Proteger al personal médico que trabaja en varios países, puede ser. Evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados, también puede ser. Proteger a los soldados en un conflicto armado entre países, no. No, porque el DIH, como dice el contexto de la pregunta, está preguntando por la parte civil. Y de evitar y limitar los conflictos políticos entre dos grupos opositores en un país. Ah, listo, entonces tenemos. Ustedes dicen B, voy a volver a leer. Yo la pasé de largo. Evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflicto armado. Pues después de haber leído las otras opciones, creo que ustedes tienen toda la razón del mundo. Muy bien. Pues ahí los veo conectados y muy pilas con lo que se está tratando. Listo, entonces esa fue aportada por Karen Gómez. Saludos a Karen y a Dylan que aportaron la primera. Y esta última pregunta aportada por Laura Senajova. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba preocupada por su recuperación económica, ya que los diferentes países habían terminado completamente destruidos. La falta de industrias y de una vida comercial óptima estimuló la creación de organismos de cooperación internacional, que eso es prácticamente la respuesta a la pregunta que hicieron en la parte de por qué Europa no hacía parte de la jugada económica, ¿cierto? Los organismos más importantes fueron, esto sí es sumamente fácil, para que por favor llueva ahí la respuesta. Juan Manuel Young, 3C, Estefanía Ballén, 3C, Lina, C,
B. Gustavo Canchala, el Banco Internacional de Reconstrucciones y Desarrollo y la Organización Mundial de Naciones. La Organización Mundial de Naciones no existe. ¿Listo? Creo que todo el mundo le jaló que era la C. Listo, muchachos. Voy a dar un break de 1 o 2 minutos. Igual no se preocupen que la otra parte es mucho más corta y no incluye preguntas. ¿Por qué? Y ahorita les explico por qué. Vale, entonces, por favor, un minutico y ya regresamos.